a quien le damos la bienvenida. Gracias por acceder a este espacio, doctor Coca, por darnos su tiempo para poder hablar de lo último que está pasando. Esta mañana yo lo escuchaba en otro medio de comunicación y creo que comparto eso. Podemos hablar de muchos recursos constitucionales, podemos hablar de muchas acciones legales que se pueden dar para defender al gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho. Sin embargo, aquí ya hay un tinte político, hay una acción política que hay veces es una gran barrera, decimos así, por más que tengamos supuestamente una justicia independiente, es una gran barrera que es difícil de saltar cuando se impone el tema político. Doctor, buen día. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar acá presente. Obviamente apenado por la situación que uno está viendo, todo lo que se está viviendo, pero también hay que reconocer que todo esto que se está viendo ya ha sobrepasado el límite jurídico. Que podemos hablar de acciones de libertad en favor de Luis Fernando Camacho, sí, recursos e incidentes, sí. Por actividad procesal defectuosa, sí. Por el tema de la jurisdicción, también. El tema de que nadie podía haber sido aprehendido en una época de vacación judicial, correcto. Principio del juez natural, también. Que hay jurisprudencia constitucional sobre este y otros hechos, por supuesto que la hay. Podríamos estar hablando horas y horas de todos los aspectos jurídicos sobre este caso que lamentablemente ya no tiene nada de jurídico, sino que es absolutamente un nivel bastante elevado de lo que es el tema político, y ese ya es un gran problema en este caso de Luis Fernando Camacho. Doctor, en el tema de la vacación judicial que usted habla, esto por lo que yo estuve leyendo ahí, no sé si estoy equivocado, pero tiene un alcance solamente para los jueces. Jueces, no habla del Ministerio Público o lo vincula directamente también al Ministerio Público sin necesidad de que esté en la letra chica. Lo que pasa es lo siguiente, el Ministerio Público lo tiene que llevar ante un juez a cualquier persona, que es lo que sucedió, que se llevó a Luis Fernando Camacho ante el juez. Y el juez fue el que determinó la detención preventiva a solicitud del Ministerio Público en Chonchocoro por 4 meses. Es decir, que estas actuaciones de manera procedimental pasaron por un juez en la ciudad de La Paz. El Ministerio Público acusa, imputa, hace la acción penal pública, pero quien va a tomar la decisión y quien la tomó la decisión ha sido un juez. Estaba obviamente de turno en una época en la que se está en vacación judicial. Ya la ley del órgano judicial, por si acaso, en el artículo 126, parágrafo 4, dispone que hay vacación judicial y que los trámites se tienen que suspender de los casos que ya están sustanciándose, porque este es un caso que ya estaba sustanciándose. No es un caso donde Luis Fernando Camacho fue encontrado en un estado de flagrancia, o como se dice comúnmente, manos en la masa, como para que amerite esta figura, no. ¿Hay una vacación judicial ya expresamente determinada? Sí. Ya hay hasta jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que ya claramente dice, la sentencia constitucional plurinacional, la 0240-2019 S2, repito, la 0240-2019 S2, que inclusive la expliqué en mi Facebook, en mi página Paul Antonio Coca, inclusive le expliqué, de que no procede nada de esto en época de vacación judicial, porque se vulneran los derechos. Porque en un país como Bolivia, donde no hay independencia de la administración de justicia, no hay independencia del Ministerio Público y de la policía, todas las órdenes y este nivel de decisión pasa por conocimiento del poder político. Es imposible que un país como Bolivia se haga todo lo que estamos viendo sin que el poder político tenga conocimiento al respecto. La forma de destrozar a alguien nunca va a ser con un ataque desde afuera, el gobierno lo ha intentado, siempre va a ser con un ataque desde adentro. Es decir, un ataque para que desde adentro esa propia estructura o institucionalidad cruceña se reviente a sí misma y no exista una explosión, exista una implosión, que son dos cosas muy diferentes. ¿Cuál era la forma para que empiece a generarse ese nivel de implosión? Fácil, atacando a la cabeza. Porque si se ataca a la cabeza, va a ocurrir lo que ya muchos están con esa duda.
y van a empezar los problemas internos en la propia institucionalidad al respecto. El encabezamiento de Santa Cruz no implica que Luis Fernando Camacho no sea gobernador, va a ser gobernador, sigue siendo, hasta que tenga una sentencia ejecutoriada. El artículo 25 del propio estatuto del departamento de Santa Cruz, el estatuto autonómico, ya nos dice la respuesta. Porque resulta que a diferencia de otros departamentos, Santa Cruz sí tiene un estatuto y elige en las urnas a un gobernador con su vicegobernador. La suplencia gubernamental temporal la va a asumir el vicegobernador. Así de sencillo, la asume el vicegobernador con carácter temporal. Así de sencillo. Hay que preocuparnos, porque obviamente el gobierno no apunta solo a eso. ¿Qué ocurre si el gobernador Camacho ya tiene sentencia ejecutoriada o le pasa algo? Al vicegobernador que temporalmente asume funciones también o le pasa algo. Antes de la mitad de la gestión, antes de la mitad de mandato, que son 2 años y medio. Asume alguien de la Asamblea Legislativa, correcto, y directamente, bueno, hay que convocar a nuevas elecciones. Ese es lo que el movimiento al socialismo está apuntando para así la institucionalidad cruceña destruirla previo descabezamiento.